But it is my honor to be with you, Mr. President. Señor presidente, es un honor estar aquí con usted. It's my honor to meet you by Zoom. Yes, by Zoom and soon in person. But I do want you to know that I value the partnership between our countries and our people, and I look forward to working together to strengthen our ties around our common interests. Sí, por supuesto, ahora nos estamos comunicando por Zoom, pero le quería decir que yo valoro la relación entre nuestros países, nuestros pueblos, y deseo trabajar juntos para profundizar y fortalecer nuestros lazos. When we last spoke by telephone a few weeks ago, we discussed our shared commitment to expanding opportunities in Guatemala and throughout the region. Cuando hablamos por teléfono hace unas semanas, abordamos nuestro compromiso compartido para ampliar oportunidades en Guatemala y en la región. And as you, of course, know, the people of Guatemala have been suffering greatly because of the recent hurricanes, the persistent drought, and, of course, the damage from COVID-19. Y como usted muy bien sabe, el pueblo guatemalteco ha sufrido muchísimo como resultado de los recientes huracanes, la sequía constante y la pandemia de COVID-19. And as we have discussed, these are the acute factors that in many ways are causing people to leave their homes despite the fact that they would probably prefer to stay. Y en realidad, como ya lo habíamos hablado, estos son los factores que hacen que la gente tenga que dejar sus hogares, aunque preferirían no hacerlo. There are also long-standing issues that are often called the root causes of immigration. We are looking at the issue of poverty and the lack, therefore, of economic opportunities, the issue of extreme weather conditions and the lack of climate adaptation, as well as corruption and the lack of good governance, and violence against women, indigenous people, LGBTQ people, and Afro-descendants. Y también, como hay otros factores que hemos mencionado, que son los factores que denominamos causas fundamentales de la migración, como la pobreza y la falta de oportunidades económicas, el clima extremo y la falta de medidas que se adapten al cambio climático, la corrupción y la falta de buena gobernanza, así como la violencia contra las mujeres, los pueblos indígenas, las personas LGTQ y también los afrodescendientes. And we want to work with you to address both the acute causes as well as the root causes in a way that will bring hope to the people of Guatemala, that there will be an opportunity for them if they stay at home. Y deseamos trabajar con usted para abordar estos acuciantes factores y las causas fundamentales, ofrecerles esperanza para que la gente de Guatemala permanezca en sus hogares. Part of the spirit behind our work is that, of course, the Western Hemisphere is our collective home, and the people in it and our neighbors, including the people of Guatemala, are nearby, and we have a responsibility, therefore, to engage. Y por supuesto, la razón subyacente de todo esto es que el continente americano es nuestro hogar y sus pueblos son nuestros vecinos, incluyendo el pueblo de Guatemala y las naciones cercanas. Y es muy importante que nosotros esto lo tomemos como una responsabilidad para trabajar de forma mancomunada. The United States plans to increase relief to the region, strengthen our cooperation to manage migration in an effective, secure, and humane manner. Estados Unidos planea aumentar la ayuda en la región, fortalecer la cooperación para gestionar una migración de manera efectiva, segura y humana. And in addition to our bilateral work and our multilateral efforts, the United States is building a comprehensive strategy with international institutions, with allies around the globe, with foundations here in the United States, and the private sector, as well as community organizations. Además de los esfuerzos que estamos realizando de manera bilateral y multilateral, Estados Unidos está construyendo una estrategia integral con instituciones internacionales, aliados en todo el mundo, fundaciones, el sector privado y también las organizaciones comunitarias. In addition, tomorrow I will meet with Guatemalan community leaders, and I'm eager to hear their thoughts. The people of the region, of course, must be at the center of everything we do.
Y además mañana me voy a reunir con líderes de la comunidad guatemalteca y estoy muy ansiosa para saber cuáles son sus ideas, porque lo que tenemos que pensar es que la gente siempre tiene que estar al centro de todo lo que hagamos. I believe that the work, in order to be successful, will require everyone's participation, and I do believe also it will require political will and hard work to accomplish our goals, but I am confident that we can make progress and create a sense of hope for the future. Y en realidad yo creo que con esto es que todos tenemos que participar de manera conjunta. No solamente se va a necesitar el deseo político, sino también el trabajo duro para que entonces nosotros podamos ofrecer un futuro promisorio. And Mr. President, again, I am honored to meet with you. I look forward to traveling to Guatemala and meeting with you in person. And currently, our plan is to come there in the month of June. Bueno, en realidad, señor presidente, una vez más, es un honor poder reunirme con usted hoy y espero poder viajar a su país pronto y como están los planes ahora, creemos que va a ser en el mes de junio. Thank you. Muchas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias a usted, señora vicepresidenta. First of all, thank you very much, Madam Vice President, Por esta reunión en la que abordaremos sin duda múltiples temas que son de interés para ambos países. for this meeting where we shall address multiple topics that are of interest to nations. En algo que coincido con usted totalmente es la generación de esperanza. One thing that I fully agree with you, what we just said, is creating hope. Esa creación de esperanza a través de la consolidación de muros de prosperidad que nos permitan hacer que la gente encuentre aquí la oportunidad de salir adelante sin tener que pensar en irse a los Estados Unidos. Es en realidad el camino final que debería de ser nuestro objetivo. Creating hope through the consolidation of walls of prosperity where people can find here opportunities to move ahead and therefore not need to go abroad to the United States is the road that should be our objective. Y en ese sentido, tenga la certeza, señora vicepresidenta, que en el gobierno de Guatemala tenemos muchísimo interés en ser socios con los Estados Unidos en las metas en comunes que tenemos para poder erradicar no solo la pobreza, sino que poder erradicar las causas que son origen de muchos de nuestros males. You may rest assured, Madam Vice President, that the Guatemalan governor wishes to be your partners in order to address the common goals to eradicate not only poverty, but the causes of so many evils that afflict us. Cuando la oigo hablar a usted en la forma en la que lo hace, poniendo y anteponiendo al ser humano como el centro y el eje de las acciones, no me queda más que congratularme con esa posición. When I hear you speak of placing human beings at the center of things, I can only congratulate myself and you for adopting such a position. Porque es algo que se nos ha olvidado, que aquí lo que tenemos que luchar es por la preservación de la vida de todos los integrantes y la estabilidad económica de todos los integrantes del país, no importando su origen étnico, sino importando el que somos guatemaltecos y que todos tenemos derechos a vivir con igualdad. Because we seem to have forgotten that we need to fight to preserve the life of all members of our society, all members, the stability of all members of a country without regard to ethnic origin or anything else of that nature, but all be able to live in conditions of equality. Si nosotros, y me congratulo realmente de poder platicar con usted, la espero aquí en Guatemala en el mes de junio. De aquí al mes de junio deberíamos de proponernos de tener una hoja de ruta trazada que pueda servir para que hayan acuerdos de gobierno a gobierno, para que podamos no solo principiar el camino, el duro camino que nos queda por delante por lograr la paz, el progreso y el desarrollo del país, sino que también contar con la colaboración de ustedes en los temas que necesitamos ser fortalecidos. I'm so happy to be able to speak to you
and I'm looking forward to your coming in June. But from here to June, I believe that we should build a roadmap between government and government so that we can reach agreements that we can then work on in this very hard road that we have ahead of us to ensure peace, progress, and development, and also so that we can secure that cooperation that we need from you in terms of matters that need strengthening. Así es que bienvenida, señora vicepresidenta. So with that, welcome, Madam Vice President. Muchas gracias. Thank you very much.